Muy bien. Buenos días, niños. Espero que se encuentren bien, que hayan podido disfrutar de su fin de semana largo. El día de hoy vamos a trabajar con la acentuación, el poder de la acentuación, haciendo que tus palabras cuenten su historia. Vamos a descubrir cómo una pequeña tilde puede transformar completamente lo que escribimos. Pero es importante sobre todo saber por por qué importa la acentuación, ya que la tilde no es solo un adorno, sino la clave para entender y ser entendido. ¿Por qué digo entender y ser entendido? Porque cambia el significado de las palabras y la entonación de nuestras frases, de lo que decimos. Además, una tilde mal colocada puede convertir una afirmación en una pregunta, por ejemplo, responder, o cambiar por completo el sentido de un mensaje. Además, dominar la acentuación va a elevar la calidad de cualquier cosa que escribamos, ya sea en lo académico, en lo personal o en lo profesional. Vamos a comenzar entonces sabiendo esto con lo que son las reglas de oro de la acentuación. Todo comienza en la sílaba tónica, la sílaba que suena más fuerte en cada palabra, cuando la pronunciamos, donde ponemos la fuerza al decir esa palabra, según su posición, ya que las palabras se clasifican en 4 grupos con reglas propias. El primer grupo de esas palabras que tienen reglas propias son las palabras agudas, que tienen la fuerza al final. Esta se acentúan en la última sílaba. Escuchen bien, en la última sílaba. Y llevan tilde si terminan en N, S o vocal. Solo si terminan en N, S o vocal. Unos ejemplos que tenemos aquí sobre este tipo de palabras son el café, que termina en vocal, y tiene la acentuación en esa última letra, que es una vocal y que es la E, café. También está canción, que termina en N, compás, que termina en S, como ya mencioné anteriormente, y corazón, que termina en N, al igual que canción. Tenemos, al escribir, siempre se han visto errores. Por ejemplo, feliz, que termina en Z, es una palabra que no lleva tilde, pero en ocasiones he visto que se lo han agregado cuando escriben. Entonces, estas son cosas que hay que mejorar. También tenemos, además de las palabras agudas, las palabras graves o llanas, que tienen el peso en la penúltima sílaba. Escuche bien, tienen el peso en la penúltima sílaba. Se acentúan, como bien dije, en la penúltima sílaba y llevan tildes si no terminan en S, N o vocal. Solo si no terminan en N, S o vocal es cuando llevan la tilde. Ejemplos de estos son árbol, que termina en L, se acentúa en la A, lápiz, que termina en Z, se acentúa en la A, y fácil, que también termina en N. Hay palabras que pueden terminar en N o en vocal, como yo decía en la anterior, en las agudas. Por ejemplo, examen, que termina en N, y misa termina en vocal, pero no llevan tilde. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. También, aparte de las palabras agudas que ya mencionamos, las graves o las llanas, están las esdrújulas y sobreesdrújulas, que siempre llevan tilde. Las esdrújulas son aquellas que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Escuchen bien, en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde, sin excepciones. Por ejemplo, música, teléfono, América y rápido. Todas llevan
tilde. También están las sobresdrújulas, que se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima. Se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima, a diferencia de las esdrújulas, que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Un ejemplo de las palabras sobresdrújulas que siempre llevan tilde sin excepciones son cómetelo, dígaselo y devuélveselo. Un truco para este tipo de palabras, esdrújulas y sobresdrújulas, que son las más fáciles. Es que estas son muy facilísimas. Nunca tienes que pensar si llevan tilde o no, porque sabemos ya, como les he mencionado, que siempre la llevan. Aparte de esto, tenemos lo que es el misterioso acento diacrítico. Hay palabras que se escriben igual, pero significan cosas completamente distintas. Entonces, es ahí cuando entra el acento diacrítico. Es la tilde que las diferencia. Es la tilde que va a diferenciar ese tipo de palabras y su significado. Este acento diacrítico son pequeñas tildes y tienen grandes diferencias. ¿Qué es el acento diacrítico? Es la tilde que distingue palabras idénticas en forma, pero con significados o funciones gramaticales diferentes. Por ejemplo, ¿eso por qué importa? Porque sin ella el lector puede malinterpretar el mensaje. Es funcional para la correcta comprensión escrita. No debemos confundirnos con este tipo de tildes o acento. ¿Por qué? Porque cuando decimos, por ejemplo, tú, que viene siendo un pronombre que nos estamos refiriendo a una persona, te lleva acento, ¿verdad? Pero cuando decimos tú de manera posesiva, entonces esto lo cambia, es una tilde que lo cambia todo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de este tipo de acento diacrítico y cómo se usa para que veamos la diferencia. Tenemos aquí ejemplos claves. Por ejemplo, tú, que ya lo hemos mencionado, tú y tú. La primera se utiliza como un pronombre personal y el segundo como algo posesivo. Por ejemplo, tú eres mi amigo. Tu libro está aquí. Incluso en la pronunciación pueden ver cómo se diferencia la que tiene la tilde o el acento y la que no lo tiene. Tenemos aquí también el y él. El primero es un pronombre personal y el segundo es un artículo. Por ejemplo, él canta muy bien. El perro ladra. Son diferentes y al igual que tú, lo podemos diferenciar en la manera de pronunciación, ¿verdad? Tenemos aquí sí y sí. Afirmación es la primera que tiene el acento y la conjunción condicional sería la segunda. Ejemplos: sí, quiero ir. Otro ejemplo: si llueve, no salimos. ¿Ven la diferencia? Como se nota en la pronunciación, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo, es más y más. La primera sería un adverbio de cantidad y la otra sería más una conjunción adversativa. Por ejemplo, pero un ejemplo de esto sería quiero más pastel y estudia mucho, más no aprueba. Decía de cantidad, decía quiero más pastel, se refiere a cantidad, ¿verdad? Decía estudia mucho, más no aprueba, ya eso sería como un pero. Ese más ahí sería como un pero. Entonces tenemos también te y te, que sería la primera es un sustantivo y la otra es un pronombre personal. Por ejemplo, me apetece un té. Te llamaré mañana. ¿Ven la diferencia? Muy bien. Ahora, una vez visto todo esto de los acentos que vimos aquí, de los tipos de palabras esdrújulas, sobresdrújulas, todo eso, yo los invito a que se pongan a practicar para que puedan dominar la acentuación. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, revisar
antes de entregar cualquier texto, repasar si las tildes las han colocado bien puestas. Hacer un vistazo puede evitar errores importantes. Además, pueden hacer lo siguiente: pronunciar la palabra en voz alta cuando la están escribiendo, y donde suena más fuerte, entonces ahí es que ustedes sabrán que va a llevar la palabra aguda, la grave, la esdrújula o la sobresdrújula, según corresponda el acento o la tilde, ¿verdad? También la acentuación tienen que tener en cuenta que es una herramienta poderosa. Entonces deben usarla para expresarse con claridad, con confianza y con exactitud en cualquier contexto. De todas maneras, más adelante en la clase presencial, entonces estaremos haciendo algunos ejercicios prácticos para ver si han comprendido un poquito sobre el tema y si lo pueden poner en evidencia lo que han aprendido. Hasta la próxima.